Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien, espero que tú y tu familia estén bien. Y pues el día de hoy estamos en una nueva reunión en línea y pues también hoy Dios tiene un gran mensaje para ti. Esperamos que lo disfrutes, ponte cómodo, invita a alguien a que vea este gran mensaje y bueno, comenzamos. Nuevamente, bienvenidos a Jóvenes Camino de Viento. Es un gusto que estés con nosotros en una transmisión más. Y el día de hoy vamos a compartir contigo la palabra de Dios. Estamos seguros que hay algo especial del corazón del Padre que nos quiere dar el día de hoy a ti y a mí. Nos quiere dar un mensaje especial. Así es que te quiero invitar a que antes que cualquier otra cosa, vamos a orar. ¿Por qué no me acompañas desde tu hogar, desde donde estás? Quizás estás acostado, quizás estás sentado, no sé, a lo mejor te estás comiendo algo, ¿verdad? Me gustaría que detuvieras un poquito lo que estás haciendo y me acompañaras a orar por unos minutos, por unos segundos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias por esta tarde, Señor. Agradecemos, Padre, que el día de hoy nos tengas con bien. Agradecemos, Señor, tu protección, tu cuidado a nuestras vidas. Agradecemos tu provisión. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que durante estos minutos, Señor, tú dispongas, Señor, del tiempo, que tu Espíritu Santo sea el que hable, que tu Espíritu Santo sea el que convenza, que tu Espíritu Santo sea el que el día de hoy nos enseñe, Señor, y que permita que nuestro corazón y nuestra mente pueda el día de hoy ser tierra fértil para ti y tú puedas sembrar una semilla y esa semilla pueda dar abundante fruto. Señor, te pedimos que tomes absoluto control de nuestras mentes, de este tiempo, de este espacio, Señor, para que tú puedas extender tu reino, tú puedas extender tu palabra. Y como siempre, Señor, te damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el día de hoy vamos a revisar una palabra que está en el Génesis. Vamos a revisar un personaje que está en el Génesis. No sé si a lo mejor lo has escuchado o a lo mejor te puede pasar que como a mí que no lo había escuchado y de repente Dios te empieza a hablar de una forma diferente a través de su palabra, a través de leer la Biblia y este personaje llamado Enoch sale muy pocas veces en la Biblia, pero sale. Y es importante que tú y yo revisemos y que tú y yo como jóvenes nos interesemos cada vez más por aprender de lo que el Padre nos quiere enseñar, lo que el Padre quiere dar a nuestro corazón. Este personaje resulta ser que aparece casi, bueno, más bien en el principio de la Biblia, que es en el Génesis, y este personaje resulta ser, vamos a ver, resulta ser parte de la genealogía de Adán, Adán el primer hombre. Y este personaje resulta que dice la palabra que camina con Dios, es algo muy interesante, y por eso la plática del día de hoy se llama Walking God. Está en inglés, pero dice caminando Dios, Dios caminando o caminan, Dios caminante. Y entonces vamos a revisar por qué Enoch dice la palabra que camina con Dios y qué influye y qué es lo que ocurre en su vida. Lo poco que podemos el día de hoy ver revisar en la palabra, realmente es muy pocos datos lo que nos dan, pero lo poco que nos dan nos hace pensar y nos hace imaginar y nos hace el día de hoy revisar lo que Dios trataba con Enoch de una manera muy especial en su corazón. Yo estoy seguro que tú y yo hemos experimentado esta parte, el caminar con alguien. Cuando tú quizás vas con la chava, con el chavo, ¿no? Y cuando a lo mejor te interesa y hasta siempre estás en tu celular, pero en ese espacio hasta le pones en modo avión para que nadie interrumpa. Caminas quizás con un amigo y vas platicando y vas riendo y te gusta esa convivencia con una persona que te agrada, con la que te agrada estar. Entonces, el día de hoy vamos a ver el libro del Génesis y vamos a revisar a este personaje que se llama Enoch. Y vamos a revisar lo que dice la palabra en Génesis 5, 21 al 24. Nos dice: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Entonces, la palabra nos dice que Enoc vivió 65 años, tenía 65 años cuando engendró a Matusalén, a su hijo. Matusalén viene siendo el abuelo de Noé, el del arca, todos lo conocemos. Entonces, y dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén.
Es decir, después de 65 años de que engendra a Matusalén, él empieza a caminar con el Señor, él empieza a caminar con Dios. Y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, nos vuelve a decir esa referencia, y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, la palabra nos está diciendo que antes los personajes de la Biblia, los personajes de antes, tenían esa esperanza de vida de 300 años, de 900 años, etcétera. Entonces, imagínate cuántos años llevaban. Se dice que Matusalén era abuelo de Noé. Y entonces, como eran personajes que vivían bastante tiempo, eran personajes que vivían bastantes años, yo quiero que te pongas en tu mente la idea de caminar con una persona 300 años. Porque así nos está narrando la palabra, que no camina después de 65 años de vida, empieza a caminar con Dios. Esos 65 años no sabemos qué es lo que ocurría en la vida de Enoc. No sabemos qué es lo que pasaba. Yo quiero que te pongas a pensar algo. Enoc no podía o no tenía alguien que quizás le enseñara. No tenía quizás alguien quien le predicara. No tenía ahorita quizás los medios que tú y yo tenemos, o que incluso Pablo, los apóstoles ya tenían algunos libros, ya podían estudiar, etcétera. Tenían sinagogas, tenían lugares donde podían aprender ellos. Pero realmente Enoc no conocía nada. El tiempo que vivía Enoc era un tiempo difícil. Era un tiempo que tenía apenas 7 personajes, 6 antes de él, que el mundo, la naturaleza se había caído, es decir, habíamos perdido el paraíso. Habíamos entrado en un lapso de oscuridad, lo podríamos ver así. Pero Dios siempre tiene un plan perfecto para tu vida y para la mía. Dios siempre tiene cosas extraordinarias para ti y para mí. Y Dios tenía algo extraordinario para la humanidad, y Dios tenía algo especial para la descendencia de Adán. Tener a alguien, el número 7, dice la palabra, lo vamos a revisar, el 7º después de Adán, que se iba a encargar de caminar con él, de experimentar algo diferente en toda la genealogía de Adán. Entonces, fíjate lo que dice en Hebreos 11, en el versículo 5 y en el versículo 6, y dice en Hebreos 11, fíjate, yo quiero que te des cuenta cuántos años pasa bastante tiempo después de esto. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjate, nos dice Hebreos otro dato más sobre Enoc, y nos dice que fue traspuesto. Es decir, dice el autor de Hebreos, que es desconocido, que Enoc por la fe fue traspuesto, es decir, casi es algo así como Goku, hizo la teletransportación, y Enoc no murió. Hay 2 personajes en el Viejo Testamento, antes de Jesús, que no murieron, que fueron traspasados al cielo así en cuerpo y alma, así ¡fum! Entonces, esos 2 personajes fue Enoc y fue Elías. Y me encanta Dios, porque Dios nos da este nombre de Enoc, pero nos dice, casi no hay muchos datos de él, pero quiero que te pongas a pensar cómo sería caminar con Dios y que su presencia jamás se apartara de ti. Fíjate lo que dice en Judas, en el capítulo 1, bueno, nada más hay un capítulo de Judas, dice Judas en el versículo 14 y 15, y dice, de estos también profetizó Enoc, y fíjate, 7º de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. O sea, casi aquí se aventó una rima, ¿no? Y de todas las cosas duras de los pecadores impíos que han hablado contra él. Me encanta cómo
Dios empieza a eslabonar algunas cosas en su palabra. Y fíjate, ya tenemos 3 datos importantes en la vida de Enoc. Número 1, en este versículo que acabamos de revisar, séptimo después de Adán. Te lo decía, es el séptimo en la genealogía de Adán. Tenemos otro dato que dice que es traspuesto, es decir, no murió, Dios lo llevó consigo al cielo, es decir, lo atrapó, lo teletransportó, si me entiendes mejor, al cielo completamente. Enoc no murió. Y dato número 3, caminó con Dios y vivió 365 años. A partir del año 300 él empieza a caminar con Dios. Entonces, fíjate bien, hay algo en lo cual tú y yo tenemos que experimentar y tenemos que ponernos como meta. A lo mejor tu meta puede ser terminar tu carrera y está bien. A lo mejor tu meta puede ser andar con una chava bien guapa y está bien también si quieres. No sé cuál sea tu meta. Tu meta puede ser quizás alcanzar un sueño, alcanzar un anhelo, algo que tanto deseas. Quizás vivir aparte, vivir con tus padres, independizarte, ¿verdad? No sé cuál sea ese sueño, cuál sea esa meta. Pero Enoc trazó una meta especial en su corazón. Y esa fue caminar con el Señor, ser agradable a Dios. Porque yo me pongo a pensar que Dios no iba a caminar con alguien pues, que realmente no quisiera estar con Él. Pero Enoc, en un momento dado, yo me imagino que Dios llega y lo invita a caminar con Él. Había esa meta en el corazón de Enoc. Yo te puedo preguntar a ti, joven, el día de hoy, ¿cuál es tu mayor meta? ¿Cuál es tu mayor anhelo? ¿Cuál es tu mayor sueño? Porque nuestros sueños y nuestros anhelos van a depender mucho de cómo y en qué forma tú y yo nos relacionamos con el Señor. Tú y yo podemos alcanzar algunas cosas aquí en la tierra. Tú y yo podemos experimentar algunas situaciones de triunfo, algunas situaciones de agrado, pero lo que realmente va a llenar tu corazón y el mío va a ser la presencia de Dios en nuestras vidas. Me he topado con gente y he platicado con algunas personas que pueden experimentar tener todo en su vida. Quizás tú puedes pensar así de no manches, la vida de este cuate es perfecta, pero podemos ver que un corazón vacío, podemos ver que hay un corazón vacío atrás de todo esto. Entonces Enoc tenía una meta y esa meta era caminar con Dios. Entonces cuando tú y yo caminamos con alguien, experimentamos deleite. Nos gusta caminar con la persona con la que vamos. Experimentamos compañía, claro. Y experimentamos, ¿qué? Una conversación, una plática. Yo quiero que te pongas a pensar en las veces que tú has caminado con alguien, sea quien sea. A lo mejor de repente vas en momentos callado, de repente vas a lo mejor riendo, a lo mejor vas contando algo, a lo mejor de repente te vas desahogando, a lo mejor, vas contándole algo súper importante de tu vida. No sé qué pasa, pero tú y yo experimentamos esas 3 cosas cuando caminamos con alguien. Entonces, yo quiero decirte algo. La Biblia nos enseña que tú y yo no hemos elegido a Dios. Tú y yo no hemos decidido estar con Dios. Sí, a lo mejor te suena raro así de no, pero ¿cómo no? Si yo ese día decidí ir a la iglesia o yo ese día decidí ir a escuchar sobre Dios, etcétera. Pero tú y yo no hemos decidido caminar con Dios. Él es el que ha decidido caminar con nosotros. Él es el que ha tomado la iniciativa en nuestras vidas y Él es el que ha decidido y el que nos ha elegido a ti y a mí. Y esto a lo mejor, joven, te puede sonar así como no inventes, eso es un choro. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Dice la palabra que tú y yo no la elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. Y también aquí en esta historia Dios toma la iniciativa con Enoc. Yo quiero que te empieces a dar cuenta de esto. Fíjate lo que dice en Juan 14:23. En el libro de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 23, dice: respondió Jesús. Estas ya son palabras de Jesús. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él.
esta plática, antes de llamarla así, Walking God, íbamos a llamar Quédate en casa. Porque es lo que hemos escuchado durante estos últimos días: quédate en casa, quédate en casa. Y me gusta aquí como lo dice: el que me ama, mi palabra guardará, es decir, mi palabra obedecerá. Lo que tú y yo revisamos fin de semana, lo que tú y yo podemos aprender durante estos días, cuando tú y yo abrimos la palabra, abrimos la Biblia o abrimos Facebook y vemos una publicación, ahorita los TikToks que se han hecho y que han enviado los muchachos al grupo de jóvenes, a las páginas, o sea, aprendemos una palabra. Y dice: el que me ama guardará mi palabra, la obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, haremos una casa junto con él, habitaremos junto con él. Y es precisamente lo que ocurría cuando Dios nos dice que no caminaba con él. Cuando el Espíritu Santo nos está diciendo aquí: hey, es importante que revisen esto, hagan morada conmigo. Si tú guardas mi palabra, si tú me amas, mi Padre te va a amar y vamos a hacer una casa juntos. Fíjate lo que dice en el Salmo 91:1. En el Salmo 91:1, a lo mejor ya lo conoces, a lo mejor ya lo has escuchado. Y fíjate lo que dice, Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, bajo la sombra de Dios, bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su resguardo, bajo su casa. Y a lo mejor suena así como medio raro, porque bueno, entonces me estás diciendo que camine con Dios o que me quede con Él. Es lo mismo. Cuando tú y yo experimentamos caminar con Dios, quiere decir que vivimos un apego completamente a Él. Y está completamente confirmado en nuestras vidas que el apego a otra persona, a cosas, a instituciones o a un grupo de personas siempre nos va a traer frustración y siempre nos va a traer dolor a nuestro corazón. Siempre vamos a experimentar desesperanza, vamos a experimentar desilusión cuando nuestro apego está a personas, cosas, instituciones o grupos de personas. Siempre vamos a experimentar desilusión. Tarde o temprano eso va a ocurrir si nuestro corazón está pegado a esas cosas. Pero cuando tú y yo experimentamos un apego a Dios, cuando tú y yo experimentamos vivir con Dios y quedarnos en casa con el Señor, en su casa del Señor, no vamos a experimentar desilusión, no vamos a experimentar frustración, vamos a experimentar algo sobrenatural en nuestras vidas que se llama amor, que se llama perdón, que se llama bondad. Entonces, fíjate bien, vamos a empezar a ver esta parte, caminar con el Señor. Perdón, no vamos a empezar, ya la estamos viendo. Pero ponte a pensar cómo es caminar con el Señor. Porque a lo mejor tú y yo podemos decir: es que yo conozco de Dios, conozco al Señor, conozco a Jesús. Pero no es lo mismo conocer que caminar con alguien. Tú y yo conocemos quizás a bastantes personas, pero quizás con esas bastantes personas no hemos caminado ni una cuadra, ni 3 pasos. Tú y yo quizás tenemos vecinos que conocemos, quizás tenemos compañeros en la escuela, quizás conoces a alguien, nada más lo conoces, sabes su nombre, sabes quién es su familia, sabes quizás a qué se dedica, pero no caminas con Él, no habitas con Él, no tienes una relación, no tienes un apego con Él. Es lo mismo, joven. Tú puedes decir que conoces de Dios, puedes decir que conoces de Jesús, que conoces a Jesús. Y quizás sí, puedes asistir a una congregación y puedes escuchar este mensaje y los demás. Y quizás puedes hacer bastantes cosas. Pero si no caminas con Dios, no le estamos conociendo completamente. Nada más lo conocemos de oídas y de vistas. Y podemos estar en una iglesia y podemos experimentar algo emocional, pero no es lo mismo que caminar con Él. Porque cuando tú y yo caminamos con alguien, evitamos lo que nos impida caminar con esa persona. Es decir, te hablaba hace un momento, ¿no? Cuando tú vas caminando con alguien
que te interesa, que alguien que te gusta, apagas el celular, o si quizás no lo apagas pero lo pones en modo avión, o quizás no lo pones en modo avión pero ni contestas el WhatsApp, ni contestas mensajes, ni contestas llamadas, simplemente quieres estar con esa persona. Evitas completamente todo lo que te impida caminar con esa persona. ¿Es así en tu vida y en la mía con el Señor? ¿Evitamos lo que nos impida seguir caminando con Él? ¿Evitamos lo que nos obstaculiza en caminar con Él? ¿O le hacemos caso a nuestros deseos? ¿O le hacemos caso a nuestros deleites? ¿O le hacemos caso a lo que tú y yo queremos? Dice otro punto, dice uno de los puntos que habíamos visto, fue traspuesto. Las personas que caminan con Dios experimentan su presencia. Las personas que caminan con Dios experimentan su presencia. Enoc dice que caminó con Él 300 años. Te vuelvo a repetir, a lo mejor te suena así como muy fácil y la Biblia lo dice así nada más, 300 años y ya es muy simple. Y ponte a pensar en la dimensión en lo que está diciendo. 300 años de caminar con Dios. Tú y yo nada más con 4 o 5 ya queremos aventar todo y ya no quiero saber nada, ¿verdad? Pero este hombre caminó 300 años. Ponte a pensar que la humanidad tenía quizás algunos años, no sé si un siglo o un poquito más, no lo sé, pero tenía poco que se había creado, tenía poco que Satanás había tentado a Adán y a Eva y ellos habían perdido el paraíso. Date cuenta que ellos estaban empezando a caminar en un sendero de obscuridad, de muerte, donde experimentaban tentaciones, donde experimentaban cosas difíciles. 300 años camina con Dios. 300 años, dice la palabra, que fue agradable a Dios completamente Enoc. Ponte a pensar qué es ser agradable a una persona. Tú y yo quizás en momentos hemos hecho absolutamente todo por algunas personas. Quizás hemos intentado cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Quizás hemos quitado algunas cosas de nuestra personalidad para tratar de agradarle a alguien. O quizás hemos renunciado a algunas cosas para estar bien con algunas personas. Y ponte a pensar, Dios quiere que tú y yo experimentemos su presencia diariamente en nuestras vidas, porque las personas que caminan con Dios no mueren. Y Dios te lo ha venido marcando en todas estas conferencias que hemos tenido. Dios quiere que tú y yo nos centremos en su reino, en su eternidad, en la eternidad que tú y yo vamos a experimentar, en la eternidad que tú y yo vivimos aquí en la tierra, en la presencia que tú y yo experimentamos aquí. Joven, yo sé que es algo difícil porque ponte a pensar en Enoc. Al igual que tú y que yo, tenía sueños, tenía anhelos, tenía deseos, tenía hijos, quizás quería algunas cosas. Imagínate todo lo que es renunciar a ello para caminar y decirle al Señor, ok, sí. Yo me pongo a pensar algunas veces que Dios llegaba y le decía, vente Enoc, vamos a caminar. Y lo sacaba. Y Enoc tenía que abandonar todo completamente, todo lo que estaba haciendo, porque quería escuchar lo que venía de la boca del Padre, quería ser agradable a Él. Dios lo había seleccionado para ello. Ahora bien, ¿qué es experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones? ¿Qué es habitar con Él? Es estar en amor, es experimentar el amor, es experimentar perdón, es experimentar bondad, es experimentar humildad, es experimentar gozo, alegría, paz, es experimentar paciencia. Otro punto que el día de hoy estábamos viendo, dice séptimo en la en la genealogía de Adán. Dice la palabra que es el séptimo en la genealogía de Adán. Hay algo que no sé por qué, pero muchas veces escuchamos en la palabra el número 7, ¿no? 7, el séptimo en la genealogía de Adán, 70 veces 7. Y Dios pone un sello especial. ¿Qué quiere decir esto de que es el séptimo en la genealogía de Adán? ¿Por qué eligió al número 7?
le puso un sello especial a Enoc. Enoc tenía algo marcado en su corazón por parte del Espíritu de Dios para ser agradable a Dios, para experimentar caminar con Él, para experimentar habitar con el Señor aquí en la tierra y después llevarlo allá en el cielo. Es el séptimo, quiere decir que es el elegido. Tú y yo somos eso, somos elegidos. Si tú y yo hemos quizás escuchado un mensaje como estos, quizás hemos recibido a Jesús, quizás tú y yo hemos hecho esa oración y profesión de fe a Jesús, quizás tú y yo llevamos quizás años, meses, días, no sé cuánto tiempo lleves conociendo de Dios, pero tú y yo somos elegidos. Tú tienes un sello especial en tu corazón, y hasta que no lo creas, hasta que tú no sientas, realmente te creas que tú tienes ese sello, así como Enoc tenía un sello de ser el séptimo en la genealogía y así ser elegido para agradar a Dios completamente y ser el padre de Matusalén y luego Matusalén, abuelo de Noé. Tú tienes un sello especial en tu corazón. Tú tienes algo especial en la genealogía de tu familia. Dios te ha elegido a ti para recibir este mensaje y para que tú puedas experimentar algo diferente y tú puedas experimentar lo que es caminar y habitar con el Señor. Joven, hasta que tú y yo no nos interesamos realmente por ello, tú y yo no vamos a experimentar realmente el amor que tú quieres. Tú y yo no vamos a experimentar quizás algunos sueños, quizás algunos anhelos, porque cuando tú y yo queremos y nos trazamos una meta y una ruta, pero Dios tiene algo diferente que es mucho mejor a lo que tú y yo queremos experimentar. Fíjate, yo quiero que tú y yo nos centremos en algo, nuevamente, y nos hagamos esta pregunta: ¿conozco a Dios o camino con Dios? ¿Conozco a Jesús o camino con Jesús? ¿Qué sería? ¿Qué sería caminar con Él? Si camino con Dios, ¿qué podré hacer yo? ¿Qué podría yo decir? ¿Qué pasaría si en esta tarde Jesús toca la puerta de tu casa de una forma literal? Abres la puerta, lo ves frente a ti. ¿Qué harías si Él te dijera: ven, como te llames, ven, vamos a caminar, salgamos un momento? No puedo, es que, Señor, el coronavirus, salgamos, vamos a dar una vuelta, ponte tu cubrebocas, vente, vamos a caminar. Pero es que, Señor, vente, vamos a caminar. ¿Qué tú y yo podríamos hacer si recibiéramos esa invitación de Jesús? ¿Lo veríamos a los ojos? ¿Qué le podríamos ir diciendo? ¿Qué le podríamos ir platicando en el camino? ¿Qué nos podría estar diciendo Él a nuestras vidas? ¿Qué pasaría si tú y yo de repente lo volteamos a ver a los ojos así, de lado a lado? ¿Qué pasaría si de repente podemos ver sus manos, todo su rostro, su cabello? ¿Qué sería de ti, de mí, si experimentáramos eso? Y muchas personas, una vez, una persona me dice: ¿qué pasa? Bueno, más bien, yo le decía a una persona: ¿qué pasaría o qué harías por ver un momento, unos segundos, la mirada del Señor? Y esta persona me decía: no inventes, yo haría esto, yo haría lo otro. Bueno, ¿y qué esperas? ¿Qué tú y yo más esperamos para experimentar esto en nuestras vidas? ¿Qué más esperamos para habitar completamente y quedarnos en casa con el Señor, habitando con Él, caminando con Él y evitando todo lo que se obstaculice para estar con Dios, para vivir con Él, para caminar con Jesús? Ponte a pensar en ello, joven. Enoc, así dice que fue llevado al cielo, es decir, vivió la presencia de Dios tanto aquí en la tierra como en el cielo. Dice que fue el séptimo, llevaba un sello especial, era el elegido y llevaba un sello en su corazón para ser agradable al Señor, y caminó con Él. Cuando tú y yo caminamos con el Señor, no morimos, no vamos a morir. ¿Por qué? Porque experimentamos la presencia de Dios aquí en la tierra y lo vamos a experimentar en el cielo.
¿Por qué no oramos por un momento? Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Y el día de hoy queremos, Padre, que tú toques a la puerta de nuestros corazones. Y yo me gustaría, joven, que así como tú y yo utilizamos nuestra imaginación para cosas estúpidas, perdón, pero lo hacemos, durante estos minutos puedas en tu corazón, ahí donde estás, cerrar tus ojos quizás e imaginar que el Padre toca a la puerta y que tú abres esa puerta y que ves su rostro y que lo puedes ver y que te dice: ven, hijo, hija, vamos a caminar un momento. Ven, vamos a caminar, vamos a tener una plática de amistad, una plática de amigos. Platicar todo el tiempo contigo. Platicar todo lo que hay en tu corazón. Externarle lo que el día de hoy siente tu corazón. Externarle que el día de hoy quizás tu corazón está un poco confundido, tu corazón está un poco distraído, en que quizás tu corazón y tu mente se han llenado de temor, se han llenado de miedo. ¿Qué sería caminar contigo, Señor? El día de hoy queremos hacer eso, Padre, caminar contigo, no solamente conociéndote, no solamente saber de ti, no solamente llenándonos de conocimiento, sino realmente caminar contigo y empezar a experimentar eso, ser agradables a ti, Señor. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de los jóvenes de Camino de Viento, cada una de sus familias, cada una de las personas que están viendo este mensaje. Te damos las gracias por sus vidas. Y el día de hoy te pedimos, Espíritu Santo, que donde quiera que ellos estén en este momento, el día de hoy podamos experimentar cada uno de los que escuchamos esto, podamos experimentar caminar contigo, evitar todo lo que nos obstaculiza para caminar contigo, para habitar en tu hogar, para habitar contigo. Gracias, Espíritu Santo, por tocar nuestro corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y te damos las gracias por ver este mensaje completo. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, que estés pendiente de los avisos que se van a estar dando. Pronto nos veremos allá en Camino de Viento. Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Y bueno, ese fue un gran mensaje que Dios tenía preparado para ti. Espero que lo hayas disfrutado. Si tú eres nuevo por aquí o si ya has estado aquí antes, de igual forma, Dios quiere que una vez más o por primera vez lo recibas en tu corazón. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te doy gracias por un nuevo día. Te doy gracias porque me permites estar con mi familia. Te doy gracias porque me mantienes sano. Te doy gracias por la vida que me das, porque me das un hogar, porque me das alimento. Y hoy te recibo en mi corazón como mi único Dios, como mi único Salvador. De una manera irrevocable me arrepiento de mis pecados y hoy decido vivir para ti, porque tú dejaste el cielo por salvarme a mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. También te recordamos que hay cuentas bancarias en las que tú puedes depositar tu diezmo o tu ofrenda. Recuerda que tu diezmo y tu ofrenda es una forma en la que puedes agradecerle a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque realmente Él nos lo da todo. Él es quien provee en nuestras familias y en nuestro hogar. No te pierdas mañana nuestra reunión a las 10 de la mañana con nuestro pastor. Y también te recordamos que, al igual que la semana pasada, el día martes de 11 de la mañana a 12 de la tarde se estarán recibiendo nuevamente artículos de higiene personal, de limpieza, etcétera, etcétera, en las instalaciones de Camino de Viento. Y bueno, esperamos que tengas una excelente semana.